Hace millones de años, cuando el hombre surgió también en él la necesidad de comunicarse, de expresarse, y de esa necesidad nace también una de las artes más importantes y bellas que persisten en la actualidad, la animación. Así es, desde la época de las cuevas, nuestros antepasados intentaban representar el movimiento. En la cueva de Lascaux, en Francia, se encontró el cine más antiguo del mundo, una serie de dibujos rupestres que representaban movimiento y se podían apreciar con una antorcha en el interior de la cueva. Sin ningún asomo de progreso saltamos hasta 1640, donde un hombre llamado Anastasio Kirchner inventó un curioso dispositivo, la lámpara mágica, que fue el primer acercamiento técnico a la animación. Nuevamente la animación no vio progreso, sino hasta 1877, donde el inventor Émile Reynaud crea el zoótropo, un artefacto giratorio e iluminado que tenía una secuencia de dibujos que al hacer girar parecía que se movían mágicamente. Y esta técnica fue la base de lo que después se convertiría en la animación, y la gente de esa época le fascinó el invento. Pasó un solitario siglo antes de que la animación comenzara a tomar forma, y esto fue gracias a Thomas Alva Edison y a William Kennedy Dixon, con un gran invento, el kinetoscopio, donde se reproducía una secuencia de imágenes de manera automática de solo 20 segundos y solo se podía ver a través de una abertura por una sola persona. Esta técnica posteriormente inspiraría la creación de nuevos inventos. Una nueva forma de arte está a punto de nacer, utilizando las técnicas de animación primitivas, y tras varios inventos llega de mano de los hermanos Lumière el cinematógrafo. En 1908, un dibujante llamado Émile Cohl comenzó a experimentar realizando caricaturas con movimiento utilizando una mesa de luz, y ese fue el primer dibujo animado. Con la llegada del nuevo arte, la animación tenía todos los medios para despegar, con ciertas limitaciones técnicas de su época, claro. Durante los primeros años del cine, la técnica utilizada solo podía generar imágenes en blanco y negro y sin sonido, por lo cual las animaciones de esa época se limitaban a trazos lineales, sin texturas, colores y mucho menos sonidos. Llega el año de 1928 y un estudio en crecimiento llamado Disney realiza un gran salto para la industria, creando la primera película de dibujos animados con audio sincronizado. Steamboat Willie es una animación 2D en blanco y negro donde se hace presencia el ratón más maquiavélico de todos los tiempos. Para este entonces, y como es obvio, todo el proceso de animación se realizaba de manera manual, artesanal, por así decirlo, desde el proceso de dibujado como el de captura y edición, puesto que aún no habían ordenadores para realizar esas tareas. Apenas unos años más tarde, en 1932, la casa del ratoncito Disney vuelve a dar un gran paso al hacer la primera animación a color, con su película Flowers and Trees. A partir de aquí, la animación comenzó a tener más importancia en el cine. En 1937, nuevamente Disney innova, estrenando oficialmente el primer largometraje animado con Blancanieves y los 7 enanos. Aunque antes, en 1917, ya se había estrenado la película El Apóstol, por Quirino Castriani en Argentina. Sin embargo, la mayor parte de la película y evidencia de su existencia se consumieron en un incendio en el estudio. En 1939 a 1945, la animación se vio envuelta en el conflicto más atroz de la época moderna, la Segunda Guerra Mundial, y fue ese probablemente su etapa más polémica, puesto que la animación se utilizó para propaganda política, cruda y cínica. El pato Donald era nazi. Mejor avancemos, continuemos con la historia. Esta parte no me gusta mucho. Y bueno, es hora de ponerse el cinturón de seguridad, porque aquí arranca la edad dorada de la animación y un progreso desenfrenadamente rápido. Después del estreno de Blancanieves, Disney comenzó a tener un éxito tras otro. La animación se convirtió en un pilar clave del cine, con obras como Pinocho, Dumbo, Bambi, entre muchas otras. El monopolio de Disney se detuvo. Tras el rotundo éxito de la animación, se empezó a apostar más por ella. Así muchos estudios de animación surgieron, unos con más éxitos que otros, pero sin duda añadieron un necesario toque de variación al contenido que Disney hacía. Y aquí comienza otra era para la animación, buena, mala o un poco de ambos. La animación comenzó a tener una audiencia enorme, lo que significaba también ganancias enormes. Pero ese fue el talón de Aquiles de la animación. Con la llegada al público de la televisión, se comenzaron a producir programas de caricaturas animadas. Mientras más demanda había, más se le exigía a los animadores, que, con el fin de economizar tiempos, comenzaran a sacrificar la calidad de las animaciones, al punto que durante esta época se crearon las pobres animaciones basura, que por su pésima calidad fueron despreciadas por el público y la crítica. Quiere hacernos una demostración de su habilidad. ¿Cómo no? No es nada extraordinario. Lanzo esta lata vacía a lo alto por los aires, saco mi revolvidora de 6 tiros y... Caracoles, se me olvidó darle otra media vuelta. Durante este periodo la trayectoria de la animación pendía de un hilo, pues pocos querían seguir invirtiendo en esta industria por temor al colapso.
La tormenta estaba a punto de terminar y el nuevo milenio ya se veía en el horizonte. Otra industria comenzaba a crecer exponencialmente, la tecnología digital, y para el cine y la animación era la mejor oportunidad de experimentar cosas nuevas. Un estudio fundado por varios empresarios y artistas, entre ellos Steve Jobs, utilizó la computadora para crear algo revolucionario: los gráficos en 3 dimensiones, los cuales dieron inicio a la era del 3D. La primera película en ser hecha completamente en 3D fue Toy Story, por parte de Pixar, y de aquí en adelante este estudio, así como muchos otros, seguirían utilizando este método. La animación se recuperó y creció exponencialmente, regresando a ser una parte muy importante del cine. Y como dicen por ahí, lo demás es historia. La animación se ha expandido y desarrollado de maneras muy diversas y en todo el mundo, en todas las industrias. Las películas animadas forman parte de la competencia cinematográfica, ganan premios e inmensidad de recaudaciones. Las tecnologías se reinventan a cada momento con el fin de enriquecer y reducir las limitaciones que la animación tiene, y haciendo que sea más accesible y barata de hacer. En el aspecto visual y técnico, la animación está en su mejor momento, solo hace falta algo que contar. Algo bueno que contar. En un mundo donde todo se inventó ya, ¿serás tú el próximo Anastasio Kirchner, Emily Reyna, Alba Edison o Walt Disney?